Misericordia es por siempre y para siempre. Amado, yo te digo una palabra el día de hoy. Tú no has venido a sintonizar este podcast, esta estación. Has venido porque Cristo te ha llevado a este momento para que puedas escuchar la palabra. Aleluya, servimos a un Dios que todo lo puede, Dios de Dios, Rey de Reyes, Señor de señores, gloria a su nombre. Entonces vemos que Pablo tenía un apostolado, Dios tenía un llamado único, un llamado especial para este hombre y era de llevar el evangelio por el mundo. Fue enviado, aleluya, especialmente a la gente de letras, a los intelectuales y a todos los estudiosos de Roma y a los gentiles de aquel tiempo. Vemos que Pablo viajó intensamente por el imperio romano, fundando la iglesia de Cristo, escribiendo cartas a las comunidades cristianas, a las iglesias, y vemos en sus epístolas, por una parte importante en el Nuevo Testamento, en Romanos 4:8, Pablo cita el ejemplo de Abraham para ilustrar la doctrina de la justicia, de la justificación por la fe. Expone doctrinas de salvación y enseña cómo estas doctrinas influyen en la vida de todos los que tienen fe en Cristo. Aleluya, gloria a su nombre. Pablo escribe sobre la condición de Israel como pueblo electo, su actual rechazo del evangelio y la salvación final. Aconseja a los miembros judíos y gentiles de la iglesia que vivan en el evangelio a fin de que haya paz y unidad en ella. Y ruega que los santos de Roma continúen guardando los mandamientos. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer Romanos 9. En ese verso de 16, ¿qué nos dice la palabra? Gloria a su nombre, te alabamos, Señor Jesucristo. En el verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aleluya, gloria a Cristo, Él vive, alábale. Y así, amados hermanos, ¿qué es lo que sucede? Vamos a leer un poquito aquí para entender qué es la teología de la vida del apóstol Pablo. Y es crucial conocer el contexto histórico, cultural, religioso de esa época que avanzaba al mundo romano y judío. Vamos a ver el legado de Pablo. Es considerado uno de los pilares de la teología cristiana y su legado perdura en la iglesia a través de las escrituras. Aleluya. Él era un hombre de conocimientos teológicos. Vemos que Pablo predica el evangelio en otras naciones. Vamos a ver quién era Pablo. Pablo, su nombre era Saulo. Él nació en Tarso, una ciudad de la actual Turquía. Obtuvo la ciudadanía romana al nacer, creció en un hogar muy respetuoso, religioso, fue enviado a estudiar en Jerusalén y se convirtió en fariseo. Los fariseos consideraban el cristianismo como una perversión del judaísmo, así que Saulo asolaba la iglesia en un esfuerzo por defender su religión. Esto lo vamos a ver en Hechos 8, amados hermanos. Entonces, dice aquí en el verso 3, Saulo asolaba la iglesia, entrando en cada casa, arrastraba hombres y mujeres que los entregaba a él a la cárcel. O sea que él perseguía a la iglesia, amados hermanos. Pero Dios es grande en su misericordia y Él es el que cambia nuestros corazones. Él es el que nos cambia, gloria, aleluya. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, dice la palabra, anunciando el evangelio de Cristo Jesús, gloria a su nombre.
Aleluya. Si tú, amado hermano, ahora mismo te estás sintonizando con este podcast, en esta estación, yo te ruego que me dejes tus comentarios, para saber cómo es que esta palabra a ti te ayuda, cómo es que Dios habla a tu corazón en este momento o qué circunstancias estás atravesando. Vamos a ver cómo es que entonces Pablo creció en un hogar muy respetado y religioso. Fue enviado a estudiar a Jerusalén. Vemos que se convirtió en fariseo. Pero también comentamos que Saulo persigue la iglesia. Él se describe al ministerio de Felipe en Samaria como que él efectúa milagros y bautizaba a hombres y a mujeres. Pedro y Juan viajaban en Samaria y confieren el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Amén. Simón busca compararse a ese don de Pedro y lo reprende. Felipe predicaba acerca de Cristo y bautizaba a un eunuco etíope. Vamos a ver, entonces, Pablo consentía en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución, dice la palabra, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Pablo asolaba la iglesia entrando en cada casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Aleluya! Vamos ahora, vamos a meternos un poco en la transformación, en la conversión de Pablo. Saulo viajaba a Damasco para arrestar a los seguidores de Cristo y allí refugiados les rodeó un resplandor de luz, dice la palabra en Hechos 9:3. Y después de caer en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, verso 4. Cristo mandó a Saulo, que había quedado ciego tras ver la visión de que fuera a Damasco y espera mis instrucciones. Eso fue lo que le dijo el Señor. Vamos a ver Hechos 9 en el verso 4. A ver qué nos dice la palabra. Y dice: y cayendo en tierra, oí una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando, dice, y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Y dice en el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se detuvieron atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Cristo vive. Entonces, después de 3 días, Saulo recibió la vista del discípulo Ananías, quien le sanó la vista. Luego Saulo fue bautizado y se dirigió a Jerusalén, pero todos los discípulos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, porque claro, todavía había una desconfianza, ¿verdad? Vamos a ver entonces Hechos 26. ¿Cómo es que todavía los discípulos no le tenían esa confianza? Dice en el verso 26, y cuando llegó a Jerusalén, intentaba reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Barnabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino que le había hablado y cómo en Damasco había hablado osadamente en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a su nombre.
Sabemos entonces, según vemos la palabra, que Pablo fue llamado a ministrar gentiles, y a partir de ese momento en la Biblia se refiere que a él como Pablo, que su nombre en latín, ¿verdad? La conversión de Pablo es un testimonio de que el evangelio de Cristo está al alcance de todos los que se arrepienten, y sin importar dónde estemos o qué hayamos hecho, no hay punto del que no podamos volver. Gloria a Cristo. Él vive, amado, alábale que Él vive. Jehová, grande y misericordioso. Aleluya. Pues veamos qué significa vivir en Cristo. Aquí vemos en Filipenses 1:12. Dice, porque para mí, así dice, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso, amados hermanos, que sepamos que vivir es en Cristo, pero el morir es ganancia. Esto no quiere decir, amados hermanos, que nosotros nos tenemos que olvidar de nuestra responsabilidad mientras estamos en esta vida. Debemos de llevar frutos para el reino de Dios. Aleluya. En esa afirmación el apóstol Pablo está diciendo que todo lo que ha intentado ser, todo lo que es y todo lo que esperaba ser, él apuntaba a Cristo desde el momento de la conversión de Pablo hasta su muerte. Cada uno de sus pasos estaba dirigido para hacer avanzar al conocimiento del Evangelio y a la iglesia de Cristo. El único objetivo de Pablo era dar gloria a Jesús, gloria a su nombre. Alábale que Cristo vive, amados hermanos. Y aquí tú que me estás oyendo en esta mañana o en este día, escucha, la palabra de Dios te llama al arrepentimiento, amados hermanos. Déjame saber tus comentarios, cómo es que esta palabra toca tu corazón. Gloria a Cristo. El único objetivo de Pablo entonces era dar gloria a Jesús. Y así tiene que ser nuestro objetivo, amados hermanos, darle gloria a su santo nombre. Porque no estamos aquí simplemente para complacer al mundo, complacer hombre. No, estamos aquí para complacer a Cristo Jesús primeramente. Vamos a ver a qué se refiere de que la idea de que la vida cristiana está centrada en Cristo, porque solo a través de Cristo las personas experimentan un sentido de propósito, paz y alegría con un propósito divino. Amados hermanos, la verdad es de que lo podemos tener todo en la vida, pero si no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, estamos vacíos, amados hermanos, porque mientras estamos así, estamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Dios nos llama a un arrepentimiento. Entonces, significa que debemos vivir según las enseñanzas de Cristo Jesús en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Aleluya. Y ver la muerte como una recompensa, amados hermanos, para vida eterna en la presencia de Cristo Jesús. Esto es una recompensa a vivir una vida en fe. Gloria a Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 5:8, escribe, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. El verdadero significado es que todo creyente anhela estar en la presencia de Dios y en la morada celestial. Esto es lo que representa en Cristo nuestra fe, una confianza en la vida después de la muerte, la cual es la promesa de reunirnos con Dios en la resurrección. Esta debe de ser nuestra motivación. Debemos de tener esta motivación para vivir agradando a Dios. Gloria a su nombre. Vamos a ver qué dice Pablo en Efesios 3, verso 1.
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en espíritu. Aquí él declara estar preso por causa de Cristo Jesús y porque ha dado mayor valentía a otros creyentes a compartir el evangelio de Cristo. Sabes, amado hermanos, nuestra vida, nuestro viaje en nuestra fe por esta tierra tiene que ser un legado de fe, tiene que ser un legado de amor, porque nos están viendo, amados hermanos. Hay mucha gente allá afuera que nos está viendo. ¿Cuáles son nuestras acciones? Podemos dejar un buen ejemplo de fe, gloria a su nombre. Y aquí a todos los oyentes, a todos los que pueden ver este video hoy día en YouTube, te pido que me dejes tu mensaje. ¿Qué es lo que la palabra de Dios te enseña? ¿Qué es lo que recibes en tu corazón? Déjame tu dedito arriba, un like y suscríbete si puedes, para que puedas seguir escuchando la palabra de Dios conforme le es dada a esta sierva. Amados hermanos, estamos aquí para compartir la palabra de Dios, amados. Estamos aquí para traer más creyentes que vengan y se arrepientan y reciban a Cristo Jesús en sus corazones. Gloria a Cristo, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Y tú, amado hermano, que estás oyendo este podcast, estás oyendo en este momento, en esta estación, estás escuchando donde quiera que estés, donde quiera que vayas, ya sea por radio, por televisión, ya sea que vayas en tu carro. Yo te invito, amado hermano, que vengas a Cristo Jesús, que le entregues tu corazón, no esperes más, porque el día de mañana, amados hermanos, nadie nos lo garantiza. Sabes que cuando venimos a Cristo Jesús no perdemos nada, no perdemos nada con creer, no perdemos nada con entregarles nuestra vida a Dios. Lo único que ganamos, amado hermanos, es la vida eterna, a morar por siempre y para siempre en su gloria. Aleluya, Cristo te ama. En resumen, la experiencia de Pablo en la prisión fue un poderoso testimonio de la fortaleza y la resistencia de fe. Esto inspira a otros creyentes a ser valientes y dedicados a compartir el evangelio, incluso en medio de la oposición. La palabra nos inspira a no tener miedo. A la palabra nos inspira, según los profetas de Cristo han vivido, según los profetas, los apóstoles de Cristo y los profetas de Dios, de que no debemos de temer, de que debemos esforzarnos y ser hombres y mujeres valientes para la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Dios es bueno, amados hermanos. Esto, pues no hay que tener miedo para predicar el evangelio. Aleluya. Demostrando que la fe y el servicio a Cristo nos ayudan a seguir adelante, incluso en circunstancias difíciles. Su testimonio de Pablo desde la prisión nos sirve de gran ejemplo, tanto en términos de su propia resistencia como de la libertad que encontró para predicar el evangelio de Cristo, aún desde la prisión, el cual le sirvió. Esto nos sirve como ejemplo a nosotros, que no importa que no tengamos esa libertad, aún así podemos servir a nuestro Dios, aún así nos podemos entregar a nuestro Dios en alma, en espíritu y en corazón, buscarle con temor a nuestro Dios. Aleluya, Cristo te ama. Aleluya. Pues lo único que le interesaba a Pablo es que se compartiera este evangelio de Cristo. Y así, hermanos,
Cuando Pablo les escribe la carta a los filipenses, ya él había experimentado una gran persecución y sufrimiento por causa de Cristo, porque Pablo sufrió, él sufrió persecución, aleluya. Así es que, amados hermanos, habrán tiempos y ya se están viendo en estos tiempos de que los cristianos, los hombres y mujeres de fe, los hombres y mujeres que sirven para el reino de Dios y llevan su palabra a todos los rincones del mundo, ya están siendo perseguidos. Pero hermanos, aún así no nos debemos de dar por vencidos, debemos de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Aleluya. Otra vez digo, dice Pablo, que nadie me tenga por loco, porque de otra manera recibidme como loco para que yo también me gloríe un poquito. Aleluya. Vamos a leer entonces, amados hermanos, aquí del canal de YouTube, o si me ves en Facebook, yo te voy a dejar con esta palabra antes de terminar este video. ¿Qué dice? Dice la Biblia, dice, lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren todos, de todos modos recibidme para poder jactarme un poco. Esto está en 2 Corintios 11, versículo 11, verso 16. Hermanos, yo te invito a que tú agarres tu Biblia, vayas a la palabra y estudies por ti mismo la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, aquí para los hermanos de YouTube y para Facebook, me despido. Te dejo con la palabra del Señor y con una invitación a que recibas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Aleluya. A que vengas a Él, a que le sigas sirviendo sin temor, a que tú continúes haciendo la obra y llevando buenos frutos para el reino de Dios. Hermano, no te des por vencido. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra de Dios. Cristo te ama. Amén.